Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Raimor Play Juegos. Hoy os voy a hablar de los orcos de Warhammer 40.000. Y es que si hay algún tipo de ser impredecible en la galaxia, estos son los orcos. Unos seres verdes, no excesivamente altos, pero sí anchos como un armario, llenos de músculos y con mucha, pero que mucha mala baba. Luchadores duros y crueles que llevan la destrucción hasta el último punto del sector si nadie tiene a bien ponerles freno. Son una amenaza brutal, una plaga violenta que vive para buscar una buena pelea y reventar con todo aquel que se le ponga delante. Cuanto más fuerte es el que se le pone delante, mejor para ellos. Mucho tiempo ha pasado desde que Tolkien y otros autores del siglo pasado hiciesen pasar a los orcos como duendes maliciosos del folclore inglés hasta convertirlos en enemigos formidables para las demás razas de la fantasía. Luego vino Games Workshop y en Fantasy los puso vigorésicos perdidos, metiéndoles músculos hasta por donde no brilla el sol. Después llegó Warhammer 40.000 y les dio pistolas y acribilladores para hacerlos aún más peligrosos. Para la mayoría de las razas, los orcos son una amenaza muy seria, tanto en una pequeña y molesta partida de guerra hasta lo que ellos llaman un wag, un intento de gritar war en inglés, en su lengua, llevando miles de orcos a la batalla. ¿Y qué razones tienen los orcos para ir a la guerra? La respuesta en sí es fácil o complicada, según se mire. Puede tener todas las razones o ninguna, sencillamente es la base de su cultura. Si es que a eso de juntarse los máximos posibles e ir en busca de la próxima pelea, que cuanto más brutal y sangrienta sea mejor, se le puede llamar cultura, claro. Hace un rato, cuando decía que los orcos eran una plaga, no lo decía de forma figurada. Es que en sí mismos son una plaga. Cuando matas a uno de ellos y no quemas su cuerpo, este soltará unas esporas y allí donde caigan crecerá un nuevo orcoide. Sí, correcto. No necesariamente ha de salir un orco. Por un lado puede salir algún tipo de garrapato, que va desde los saltarines así casi más graciosos hasta los mamut, que son unas bestias inmensas que destrozan todo aquello que se encuentran. También puede salir alguno de los orcoides típicos. El orco, que conocemos, es el más común. El Gretchin son una suerte de goblins muy cabrones, maliciosos y cobardes. Y por último pueden salir los Snotlings, que son aún más pequeños que los Gretchins y también mucho más cobardes, pero igual de maliciosos. ¿De dónde viene el ecosistema orcoide? Nadie lo sabe. Solo se sabe que se adapta perfectamente a casi cualquier tipo de ecosistema, y salvo que sean destruidos los cuerpos, con el tiempo, un planeta que ha conseguido repeler una invasión orca tarde o temprano volverá a tener problema con los orcos, por el simple hecho de que se van a reproducir y van a aparecer pequeñas bandas de guerra en lo que es el planeta, lo que decíamos hace un rato sobre lo que son una infección o una plaga. Sobre la cultura orca, el gobierno de los orcos es perfectamente efectivo. Gobierna el más fuerte, sin más. Por ende, el más apto para llevar a la tribu, clan o grupo de guerra a una buena pelea. Si hay un aspirante al poder, se puede solucionar de dos formas. La primera forma es un combate a la vieja usanza. El que muera, pierde. Sin embargo, el sistema electoral orco no está preparado para que pierdan los dos, pero como no ha pasado de momento, tampoco importa pensar en ello. La otra forma es la más divertida para los miembros de una tribu. Es algo más complicada. El aspirante y el jefe se meten en una arena o coliseo junto con un garrapato bien grande. Uno o el otro deben comerse al garrapato, evitar que el otro se lo coma y a la vez evitar también que el garrapato se los coma a ellos. El que salga vivo, manda. Y tú te preguntarás, estimado oyente, ¿los orcos comercian? Sí, lo hacen, entre ellos y a veces con otras razas, pero muy raramente. Sin embargo, lo más chocante para la mayoría de los que pueden ver este tipo de intercambios es que la moneda son los piñoz, es decir, sus dientes. De hecho, hay clanes a los que les vuelven a crecer mucho antes que a los otros orcos. Por eso, esos clanes son envidiados y a su vez se les considera mucho más ricos que el resto de clanes. Si nos seguimos haciendo preguntas, una de ellas podría ser, ¿y estas cosas le rezan algo? Pues sí, tienen dos dioses principales, Morco y Gorko. El primero es brutal pero astuto y el segundo es astuto pero brutal. Morco prefiere acercarse lo máximo posible al enemigo sin ser detectado y entonces golpearle con todas sus fuerzas en la cabeza con un garrote. Mientras que Gorko ve este tipo de cosas de haraganes y prefiere la carga frontal y llegar junto al enemigo y entonces golpear con todas sus fuerzas en la cabeza con un garrote a sus enemigos.
Si algo bueno tienen los orcos es que son simples, amantes de la vieja escuela, aunque dependiendo del individuo o individuos puedes encontrarte algunos más centrados que otros, como los mecánicos, los cuales son los mayores chatarreros. Si se encuentran con un vertedero de vehículos y otras cosas, comenzarán a hacer carros, camiones y otros ingenios para moverse a toda velocidad hacia el enemigo y llegar lo antes posible al combate. De hecho, una de las bandas más famosas de orcos es una que hay que se llaman los locos de la velocidad o culto a la velocidad, los cuales se mueven a toda mecha por los desiertos sulfurosos de Armagedón, donde llevan librando una guerra contra el Imperio durante muchos años. Y hablando de los locos de la velocidad, estos orcos en particular tienen una creencia, y es que el rojo corre más, es decir, tienen el poder de la imaginación como el resto de orcos, y esto altera levemente la realidad, hasta cierto punto, claro, pero efectivamente corre más, igual que si un orco pinta algo de morado, se volverá invisible. ¿Por qué? Sencillamente, ¿alguna vez has visto un orco morado? Yo tampoco. ¿Y de dónde salen los orcos? ¿Cuál fue su creación? Se cree que fueron creados por los ancestrales, en la antigua guerra que libraron contra los necrones. La cosa es que los dioses perdieron la guerra y por ende los orcos consiguieron el libre albedrío, perdiendo el poco liderazgo que tenían entonces y dispersándose por la galaxia. También se cree que de alguna forma podrían estar emparentados con los Krut, del Imperio Tau. Sea como fuere, los orcos son bestias sedientas de sangre, sin embargo, antes dije que no eran muy altos. Bueno, en la mayoría de los orcos es así, no suelen vivir lo suficiente como para llegar a pegar el estirón, ya que si no los matan sus enemigos, lo matará la fauna del lugar o posiblemente se maten entre ellos. Pero, si por lo que sea llega a vivir lo suficiente, puede crecer ilimitadamente, convirtiéndose en bestias absolutamente aterradoras, deseosas de partirle la cara a cualquiera que se le ponga por delante. Un ejemplo de un orco que consiguió este tamaño ocurrió durante la Guerra de la Bestia, donde el líder de estos orcos consiguió formar un pequeño imperio, construir una suerte de estrella de la muerte llamada la Luna de Ataque Orca y amenazar la propia existencia de Terra. De hecho, para acabar con esta bestia tuvieron que llevar a cabo una serie de acciones extremas por parte del Imperio para sobrevivir. Y bueno, tú dirás, una vez vencidos los orcos, cuando me han invadido, ¿se terminó el problema? Pues no del todo. Por un lado, tenemos los parásitos que dije antes que se reproducen por esporas y pueden volver a darte problemas. Sin embargo, si los orcos son detenidos con mucha fuerza, el resto de pieles verdes entenderán que tu planeta da una buena pelea, así que vete preparándote para la próxima invasión que no tardará en llegar. Porque los orcos tienen un dicho, que es que los orcos nunca pierden. Si ganan, pues ganan. Si mueren, pues se mueren, no hay problema. Pero si se retira, siempre pueden volver a intentarlos. De esa manera, un orco nunca pierde. Y bueno, este ha sido mi pequeño, digamos, resumen de la facción de los orcos de Warhammer 40.000. Espero que os haya gustado. La verdad es que es uno de los ejércitos más divertidos. El hecho de que cogieran a los orcos de Fantasy, que ya por sí son una locura, le metieran todo lo que le metieron, entre carros, acribilladores, rebanadoras, pistolas, gargantes, todo lo que le puedan meter, que en general es todo hecho con chatarra, me parece una absoluta preciosidad. Es algo que me encanta. Y bueno, voy a ir dejándolo por aquí, así el vídeo no se me hace muy largo, ni para ti ni para mí, querido oyente. Así que ya sabes, si te ha gustado, dale me gusta. Si te ha gustado mucho, puedes suscribirte. Por ahí abajo tienes el cajón de comentarios que siempre intento responder. Luego tienes los dichosos botones, estos de marras, el de unirte, el de me gusta, el de la campanita y todo eso. Y también tienes mis redes sociales y mi Discord por ahí abajo. Y bueno, como dije, me despido. Ya sabéis, chicos, larga vida y prosperidad.